Bienvenidos a la sala de artistas de la Tricentenaria Universidad de San Carlos y de TV USAC. En esta oportunidad nos honra celebrar esta sala de artistas, grabar esta sala de artistas en este lugar maravilloso, el Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino, que fuera la primera sede de nuestra Tricentenaria Universidad. Nuestra universidad cumple este año, muy recientemente, 350 años de educación gratuita para los guatemaltecos. La bicoca de 350 años de educación gratuita para los guatemaltecos. Y estamos celebrando en esta ocasión el aniversario de nuestra universidad con la presencia de un artista maravilloso. Pero vamos a darle un poquito de suspenso al asunto. Fíjense pues, vamos a arrancar leyendo estas pequeñas líneas del autor de teatro alemán Bertolt Brecht, que dicen, que aparecen en el libro de Mario Benedetti, La casa y el ladrillo, y que dicen de este modo: me parezco al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa. Estamos haciendo esta breve introducción para que ustedes sepan de qué vamos a hablar, de qué va a versar este conversatorio, este acercamiento a este artista maravilloso que paso a presentarles inmediatamente después de esta pequeña lectura. Cuando me confiscaron la palabra y me quitaron hasta el horizonte, cuando salí silbando despacio y hasta hice bromas con el funcionario de emigración o desintegración, y hubo el adiós de siempre con la mano a la familia firme en la baranda, a los amigos que sobrevivían, y un motor, el derecho, tosió fuerte y movió la azafata sus pestañas como diciendo: a vos yo te conozco. Yo tenía estudiada una teoría del exilio, mis pozos del exilio, pero el cursillo no sirvió para nada. Paso a presentarles ahora mismo al artista de esta mañana. Se trata de un artista que viene, miren, pues inusualmente de un linaje. En este país no hay linajes, no hubo un rey que tuviera 10 hijos que heredaran el trono, no hay linajes de abogados, no hay linajes de ingenieros, no hay linajes políticos, pero tenemos un linaje maravilloso que dura ya bastante más de 100 años, el linaje de don Rafael Rodríguez Padilla. Oigan, el autor de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de la ENAP, de la actual ENAP. Don Rafael Rodríguez Padilla es bisabuelo de este personaje entrañable que les voy a pasar a presentar en un momento. Es también sobrino nieto de don Jacobo Rodríguez Padilla, nieto de don Adalberto Rodríguez, de don Adalberto de León. Don Adalberto de León es un escultor de lo más importante de entre los años 35 y 55 del siglo pasado. Luego es sobrino de Zipacná de León, el creador del mercado del arte guatemalteco, sobrino del recién desaparecido Iván de León Rodríguez, y también, fíjense ustedes, y también primo hermano de Jorge de León, un artista que ha venido haciéndose notar en el medio cultural guatemalteco. Paso a presentarles entonces a Jorge Antonio Leoni de León. Bienvenido a la sala de artistas, Antonio. Es un honor tenerte aquí de verdad y un gusto compartir contigo esta mañana aquí en el Colegio Mayor de Santo Tomás esta conversación, este conversatorio, estas ideas que le vamos a dejar al público esta mañana. Luego de presentarte yo a ti, ahora yo quisiera que tú le contaras al público quién es Jorge Antonio Leoni de León, por favor. Muchas gracias, es un gran honor estar aquí, más bien el honor es mío. No solamente el honor de estar aquí en la Tricentenaria Universidad de San Carlos, sino que yo considero que el honor es mucho más grande viniendo precisamente de la Universidad de Costa Rica, que es una universidad hermana
de la Universidad de San Carlos y con la cual compartimos muchísimo, ¿verdad? Compartimos una visión de la educación, una visión de lo que debe ser también la ciencia, la cultura y el arte en estos dos países, ¿verdad? Que tienen tanto en común. Bueno, me preguntaste qué hago, ¿verdad? Y de dónde vengo, qué hago. Bueno, yo nací en Guatemala. Exactamente, nací en Guatemala. Por las situaciones que se han dado históricamente aquí, fuimos obligados, mi mamá y yo, al exilio, y ahí ya se nota la razón, ¿verdad?, de uno de los términos que está ahí. Con el recorrido que significa el exilio y que ese bello poema que acabas de leer nos dice tanto, ¿verdad?, en realidad uno no sabe nada, ¿verdad?, de qué es lo que viene, sino que uno tiene que ir aprendiendo en el camino. El exilio, además, yo considero que no solamente hay que pensarlo, ¿verdad?, en términos políticos, sino que también hay razones económicas, ¿verdad? En nuestra región muchísima gente ha tenido que dejar estos países para buscar una nueva vida, con más o menos éxito, en situaciones trágicas en muchas ocasiones, o en otras más bien hay historias diferentes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, en mi caso particular fuimos a Suiza, luego nos trasladamos a Costa Rica, donde desarrollé mi carrera académica, y me interesé en la lingüística, en la filología y en la lingüística. Yo creo que es otro tema que ya pueden comenzar a relacionar con los diferentes, con la exposición precisamente, ¿verdad? Seguidamente, precisamente con el apoyo, ¿verdad?, de la Universidad de Costa Rica, pude hacer un doctorado en la Universidad de Ginebra en lingüística computacional. No, es que miren, pues este es otro, digamos, otro de los temas en los que Jorge Antonio Leoni de León se mueve. Es decir, viene de un linaje de artistas, pero también es un académico consumado. Antonio es doctor en lingüística por la Universidad de Ginebra. Su licenciatura es también en lingüística. Filología española. En filología, ya oyeron, una licenciatura en filología española por la Universidad Nacional de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica. Sí, por la Universidad de Costa Rica. Es una universidad nacional, ¿verdad? Hay una universidad nacional. Ah, no es la misma, no es lo mismo. Bueno, entonces estamos hablando con un hombre de, vamos a decirlo de este modo, de profundidad humanística y de profundidad y de mucha erudición. Este es un trabajo que si viniera desde, digamos, solo desde la erudición de Antonio, digo yo que probablemente sería pues un trabajo académico, que como suelen ser los trabajos académicos, un trabajo tieso, ¿verdad ustedes? Pero tiene el ingrediente de que este hombre, pues resulta que es descendiente de nuestros más importantes artistas. Entonces, cabalmente, esa es un poco la razón, una de las razones por las que estamos esta mañana aquí. Estamos también aquí para darle la bienvenida a este hijo de Guatemala que como el del verso aquel de Asturias, vuelve al país como el hijo pródigo con lo mejor del jornal ganado, que es cabalmente esta maravillosa exposición. Así que, perdón, te interrumpí, pero te interrumpí solo para ampliar esto de tu formación académica, Antonio. Sí, bueno, hice doctorado en lingüística computacional y yo me desempeño como profesor en la Universidad de Costa Rica, soy catedrático de la Universidad de Costa Rica y he tenido varios cargos, entre ellos director del Instituto de Investigación de Lingüísticas. Y esta formación mía, precisamente en el área de la filología, de la lingüística, ese amor, ¿verdad?, especial que hay en filología por, ¿verdad?, la palabra escrita,
y además esa manera de aproximarse a las lenguas, ¿verdad?, que es característica de la disciplina lingüística, se une entonces a un elemento relativamente nuevo, ¿verdad? Es precisamente la computación, mi especialidad es lingüística computacional. Y cuando yo fui a hacer el posgrado primero y luego el doctorado en la Universidad de Ginebra, vamos a decir que la lingüística computacional era ¿cómo decirles?, el hermano pequeño, ¿verdad?, de la lingüística. Tenía la relevancia que tiene hoy. La relevancia que tiene hoy, y es un área, ¿verdad?, es un subárea de la inteligencia artificial. Y entonces con un colega de la Universidad de Costa Rica, el doctor Edgar Casasola Murillo, hemos desarrollado varios proyectos de inteligencia artificial en relación con el español de Costa Rica, generalmente. Entonces esto, digamos, toda esta formación de, digamos, textos antiguos, este amor, ¿verdad?, por las lenguas antiguas, como el latín, el griego, el copto, el egipcio, ¿verdad?, el maya, se une también a esta visión, ¿verdad?, de cómo se tratan entonces los elementos en esta contemporaneidad tan difícil, ¿verdad?, tan compleja que es, y cómo se puede entonces interactuar, ¿verdad?, con la inteligencia artificial. De las obras que presento, ¿verdad?, nada más hay 3 que han sido intervenidas con inteligencia artificial, son 19, ¿verdad?, pero no son producidas con inteligencia artificial, sino es una intervención, ¿verdad?, es una manera de interactuar, ¿verdad?, con esos diálogos precisamente que surgen, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, porque, no sé, de alguna manera podemos considerar que estas aplicaciones de inteligencia artificial tienen una especie de soliloquio en el que uno ingresa, ¿verdad?, y logra entonces entablar una relación ahí, ¿verdad? Es otra forma del lenguaje también esto, ¿verdad? Ahora, mira, pues, lo que sería, vamos a decir, una suerte de quid pro quo de este programa, pues, quizá el mayor interés sería que volviéramos al tema de los lenguajes estéticos, ¿verdad? Es decir, lo estético es un discurso, indudablemente. Entonces, si lo estético es un discurso, lo tuyo, esto, también es un discurso, indudablemente. Nos metemos a hablar del tema. Adelante, sí. Por favor. Bueno, precisamente ahora tenemos aquí, ¿verdad?, una de las obras, y yo, digamos, me tomé la libertad de escribir algo muy breve, ¿verdad?, un poco técnico, ¿verdad?, tal vez, pero una de las técnicas de fotografía que empleo, ¿verdad?, es el focus stacking, o que se llama apilamiento de enfoque. Ajá. Entonces son varias fotografías, en algunos casos hasta 255 fotografías, que luego son unidas, ¿verdad?, y dan la impresión de que es una sola imagen la que ha sido tomada. Aquí, en este caso, ¿verdad?, tenemos esta obra en la cual tenemos un quitapenas, ¿verdad?, que es minúsculo, ¿no?, a la hora de llegada, pero yo creo que esta fotografía en particular tomó más o menos, creo que fueron 155 fotografías que fueron para llegar a esta, ¿verdad?, las cuales uní, y de esa unión surge precisamente este texto, ¿verdad? Esta que se llama la ofrenda imposible, porque es imposible, ¿verdad? Lo que ocurre es que hay una obra anterior a esta que también está en la exposición, que se llama El jardín de Khepri. Una suerte de continuidad. Sí, entonces el Khepri es el dios escarabajo de los egipcios, y entonces yo utilicé 3 textos, déjenme ver, 3 textos, sí. Utilicé la gramática de Champollion, ¿verdad?, la primera gramática del egipcio antiguo, que es esta que está aquí. Utilicé también la colección completa, que fue una edición especial que se hizo de la Esperantisto, el primer periódico en esperanto, que el esperanto es como esa lengua a la que uno se puede exiliar y de la que nunca, ¿verdad?,
va a ser expulsado, ¿no? Un poco ahí, una especie como de Edén. Y una tercera obra que es una obra filológica de Gaston Varingen, ¿verdad? De un filólogo y lingüista francés que se dedicó al esperanto. Entonces, el focus stacking lo que hace también es que revela, ¿verdad? Las letras. Aquí se ven inmensas las letras, ¿verdad? Entonces se nota el grano del papel, se nota la letra, hay una interacción, ¿verdad? Entre el quitapenas y estas letras, ¿verdad? Y además, un poco así, como travesura si quieren, pero es mucho más que eso, ¿verdad? Se llama La ofrenda imposible porque aquí estamos viendo jeroglíficos, de plantas, arriba está Jepri, por cierto. Estamos viendo jeroglíficos de planta en relación con el tomate que no lo conocían los egipcios. Entonces, de ahí, en parte, ¿verdad? La ofrenda imposible, ¿verdad? Se establece entonces un diálogo entre siglos, ¿verdad? De dos culturas que están separadas temporalmente, pero están separadas también geográficamente y entran en contacto a través de la palabra y la imagen. Vaya, se nos acabó el primer segmento, volvemos en un momento con ustedes, con el artista Jorge Antonio Leoni de León. Estamos de nuevo en su sala de artistas con Jorge Antonio Leoni de León. La muestra se llama Exilios, Memorias y Retornos. Estamos a punto de inaugurarla. Es decir, esta sala de artistas se está grabando unos momentos antes, cabalmente, de inaugurar la muestra. Es una de las muestras que más honra al museo. No voy a decir en lo que va del año porque este es nuestro segundo mes del año, pero es una de las muestras más importantes que hemos tenido en el museo desde que yo acudo a servir al museo. Bueno, vamos a ver pues, ahora, el exilio es una suerte de abandono forzoso de los territorios sagrados, ¿verdad? Pues sí, de esto hablábamos contigo hace un rato, que uno puede estar parado enfrente a las Cibeles en España, puede estar parado enfrente a la Torre Eiffel en los Campos Elíseos, puede estar adentro del mejor teatro en Viena, pero no hay nada como una tostada, ¿verdad vos? Como un vaso de atol. Y todo te lo recuerda cuando estás afuera. Vamos a hablar del exilio desde los temas de la exposición. Exilios, memorias, de la muestra desde los temas de la exposición. Exilios, memorias y retornos, y tal vez en ese orden sería bueno que habláramos. Vamos a ver. Y tal vez de pronto sería bueno que pasáramos por ese territorio sagrado de la lengua, de nuestra lengua, de cómo el exilio, como hablábamos hace un rato fuera de cámaras, cómo el exilio agrede al exiliado, cómo el exilio agrede el idioma, la lengua del exiliado. Por favor, Antonio. Sí, muy interesante tu pregunta. Es cierto que yo creo que es una perspectiva que generalmente no se aborda porque el exilio tiene tantas, vamos a decir, tantas aristas, ¿verdad? Aristas socioeconómicas, culturales, pero yo creo, y precisamente el poema de Benedetti, ¿verdad? Que había leído lo dice, ¿verdad? En alguna medida, no tan directamente, pero yo creo que la primera sensación, ¿verdad? Que se puede tener en el exilio es precisamente la lengua. Si viaja, por ejemplo, a otro país donde sea una lengua completamente distinta, hay que aprender esa lengua, ¿verdad? Hay que abandonar un poco su lengua y comenzar a adquirir otra. Si, por ejemplo, va a otro país con una lengua
con la misma lengua, que sé yo, el español. Hay acentos diferentes, maneras diferentes de expresarse. Sí. Y maneras distintas de entender, ¿verdad? De entender también que hay que adaptarse. Viene un proceso en el cual uno también dice, bueno, ¿qué es lo que me están diciendo, no? Exactamente. Viene ese proceso en el cual muchas cosas que ocurren no salen necesariamente del corazón, sino que salen de una comprensión racional, porque uno está en un modo racional, tratando de entender cómo interactuar en esa nueva realidad. Y entonces sí, en efecto, ¿verdad? La lengua es importantísima, casi no se habla de eso. Ahora hay toda un área en lingüística precisamente sobre lenguas y migraciones. No me he puesto, ¿verdad?, a ver mucho al respecto, pero creo que está más abordado desde una perspectiva sociolingüística, ¿verdad? Pero no tanto desde una perspectiva intimista, psicológica, que es lo que ocurre, ¿verdad? ¿Cómo no? Y es que, digamos que ustedes, vos y tu mamá, pertenecen a generaciones del exilio político. Los exilios políticos en Guatemala vienen desde la independencia, en que se exilia primero don Mariano Gálvez, ¿verdad? Se exilia a México y muere en México don Mariano Gálvez, uno de nuestros grandes, quizá el único verdadero prócer de la independencia de este país y de Centroamérica. Gran educador, hombre maravilloso, don Mariano. Pero los exilios son una suerte de proceso histórico que se van transformando en el tiempo, y por los años 60, recuerdo yo, empieza la oleada de exilios, porque eso es lo que son estos exilios de carácter económico, en el que nuestros paisanos, ante la incapacidad de nuestros dirigentes económicos y de nuestros dirigentes políticos, ante esa incapacidad tienen que emigrar para mejorar sus condiciones de vida y las del país. Bueno, y es vergonzoso, hoy lo que te voy a decir, que Guatemala sobreviva de las remesas que estos exiliados, que no son migrantes, son exiliados, exilian porque no hay las condiciones mínimas para que vivan en el país, ¿verdad? Pero entonces ustedes son otra, digamos que esto también es un lenguaje, ¿verdad? Y el exilio vuestro es un exilio completamente distinto al exilio económico del que estamos hablando, ¿verdad? Y que, repito, pues vergonzosamente mantiene al país, para vergüenza de los dirigentes políticos y económicos del país. Vamos a ver, quisiera ahora que hablaras de esas memorias que aparecen en la exposición, mi querido Jorge Antonio León y de León. Muy formal sonó eso, ¿verdad? Sí. Hay muchas maneras de abordar esto. Precisamente ahorita que estabas hablando, estaba recordando a Jacobo, mi tío Jacobo abuelo. Rodríguez Padilla. Y ya que estamos obviamente en un tono artístico, Jacobo era alguien muy inteligente, muy comprometido también políticamente. Sufrió el exilio, ¿verdad? México, Francia. Y sin embargo, a mí siempre me llamó la atención cómo, a pesar de esas décadas, ¿verdad?, de exilio, tenía muy presente, muy en el corazón a Guatemala. Y no solamente eso, que uno podría, digamos, todavía entenderlo, sino que además cómo estaba presente en su obra. Realmente no recuerdo muchas obras de él en las que Guatemala no estuviera presente. Y entonces esa es una manera, ¿verdad?, en que la memoria, ¿verdad?, aparece. Él no estaba aquí, tenía conversaciones, leía, y entonces así era como se mantenía el día. De mi niñez yo puedo recordar que incluso una de las preguntas que se hacía, ¿verdad?, en el exilio era, ¿y cómo va Guatemala?
como si fuera una persona, ¿no? Es decir, ¿cómo va Guatemala? ¿Cómo va todo, verdad? Es como preguntar, ¿cómo va tu hermano, no? Y es esa sensación. Que es un amor entrañable, que está allá, sí, y que es inacible e intemporal además, ¿verdad? Sí, y entonces, siguiendo, ¿verdad? Con este tema de Jacobo, Jacobo retornaba a Guatemala también por su obra, ¿verdad? Tenía esos retornos eternos, ¿verdad? Sin querer citar a Nietzsche, ¿verdad? Necesariamente, pero constantemente, ¿verdad? Estaba retornando. Y eso es algo que yo encontré en muchos exiliados también, esa manera precisamente en que vos estabas mencionando, que ninguna calle en París, ¿verdad? Valía, ¿verdad? Ir a tomarse un café ahí por la Sexta Avenida, ¿verdad? El lugar más portentoso del mundo, cuando añoras tu tierra, es poca cosa realmente, ¿verdad? Sin embargo, también hay que decir, ¿verdad? Se crean vínculos afuera, se echan raíces. Para muchos exiliados llega el momento en el que se dan cuenta que el retorno no es posible, el retorno físico. No solamente porque tal vez las condiciones no se den, sino que tal vez las condiciones se dan, pero las relaciones que ya se han establecido en el nuevo espacio, ¿verdad? No lo hacen posible, ¿verdad? Y entonces, también yo creo que eso tiene que ver con retornos, ¿verdad? Yo he retornado muchas veces en Guatemala, me gusta mucho este retorno, ¿verdad? Es muy importante para mí, pero no es que hay un retorno, sino que hay varios retornos. Y esos retornos, además, en lo que yo he notado, ¿verdad? Se convierte de nuevo en no en un exilio, ¿verdad? Pero tiene algo en común, porque es adaptarse de nuevo a un medio que ya no es el mismo. Sí. Porque esas memorias, precisamente, son de otro periodo, de otro momento. Y muchas cosas han cambiado. Sí, sí. La historia es dinámica, es dialéctica, ¿verdad? Y cambiamos todos, afortunado o desafortunadamente. Mira, sobre Jacobo Rodríguez, pues porque viene al caso y estás tú aquí. Muere, a pesar de los retornos en su obra, muere añorando Guatemala indudablemente, por lo que yo entendí siempre, porque he tenido yo la suerte, la dicha de la amistad de Pablo Cristian, tu tío, es mi amigo de toda la vida. Por cierto, un saludo al ingeniero Pablo Cristian de León. Se te quiere, hermano. Mira, pues, en esos retornos, el retorno final tiene obras específicamente dedicadas al país. ¿O cómo ves tú esto del final de Jacobo Rodríguez? Porque sabemos tan poco, así como hay tan poca obra en Guatemala de él, nosotros los guatemaltecos, la gente del mundillo de la cultura, sabemos muy poco de él, ¿verdad? Es decir, a pesar de que hay un libro publicado sobre él, sabemos muy poco de él. Contanos brevemente para cerrar este espacio que vamos a terminar pronto. Sí, ¿cómo decir? Yo no recuerdo una sola, yo a Jacobo lo vi muchísimas veces. Lo fui a visitar a París, en algunas ocasiones con mi mamá, quien iba más frecuentemente. En alguna ocasión él también llegó a Suiza. Lo fuimos a recibir a París cuando él llegó, ¿verdad? De México. De las conversaciones que tuve con él, muchísimas, no recuerdo ni una zona en la que Guatemala no estuviera presente, de muchas maneras, ¿verdad? Y él, podríamos, digamos, hablar de arqueología, o podríamos hablar de cultura, podríamos hablar de política, de arquitectura, lo que fuera, de lo que fuera, Guatemala siempre estaba presente.
siempre surgía Guatemala, ¿verdad? En la conversación. Se fue en 1956, él, Me ¿verdad? parece, sí. Y a París debe haber llegado en 1974. Híjole, sí. Sí. Habrá sido un exilio respecto de Guatemala doloroso. Por supuesto entendemos que, como tú cabalmente acabas de decir, el exilio no solo tiene cosas tristes, tiene cosas buenas. Y de ahí, pues, tu formación académica, que es apabullante. Vamos a ir en un corte y volvemos en un momento con Jorge Antonio Leoni de León. En el tercer segmento de su sala de artistas con Jorge Antonio Leoni de León, conversando sobre el artista, sobre el enorme intelectual, sobre el enorme académico, sobre el enorme artista contemporáneo de la fotografía, que es Jorge Antonio Leoni de León. Pero sobre todo estamos hablando del hombre, ¿verdad? ¿Cómo surge la exposición? Vamos a ver, contanos. Bueno, contale al público. Es una historia, vamos a decir, un poco larga y corta a la vez, ¿no? Yo tengo, bueno, muchos años de estar tomando fotografías. Tengo un amigo fotógrafo, Yuri Mengón, con quien tengo una obra aquí en coautoría, precisamente. Él tenía mucho tiempo de decirme que participara con él en exposiciones. Yo no me había animado, también estaba muy ocupado porque la carrera académica también toma mucho tiempo y tuve responsabilidades administrativas también grandes. Ahora, precisamente con el surgimiento de la inteligencia artificial, que tengo esa especialidad que está relacionada con la inteligencia artificial, que me permite comprender cómo funciona. Yo estaba, bueno, no solo le mandaba fotografías mías, sino que le mandé imágenes que produje, ¿verdad?, con inteligencia artificial. Y él en algún momento me insistió: Antonio, deberías participar aquí realmente en Suiza con obras, ¿verdad? Y entonces yo le dije, bueno, está bien, hagámoslo. Y ahí fue donde surgió una obra que hicimos él y yo, la hicimos en coautoría, que el título es en francés, ¿verdad? Se llama La Trêve à l'aube de réalité contestée, que en español es La tregua al alba de las realidades en disputa, que está precisamente aquí. Es una obra en la cual hay una ambigüedad entre qué es lo real y qué es lo producido por la inteligencia artificial. Y entonces es una modelo real en un desierto, y el desierto es producido con inteligencia artificial, que además me gustaría señalar, ¿verdad?, que por la manera en que se producen las imágenes con la inteligencia artificial, esas imágenes, cualquier imagen que produzca una inteligencia artificial, en realidad es un mosaico de imágenes, ¿verdad? Eso es un mosaico de otras imágenes, entonces es un mosaico de otras realidades que de alguna manera, ¿verdad?, son unidas ahí. ¿Y esa manera cuál es? Esa manera es el verbo, es el lenguaje. Uno las invoca de alguna forma, por utilizar un término, vamos a decir, religioso, ¿verdad? Uno las invoca y de acuerdo con la manera en que uno lo haga, ¿verdad?, produce algo, ¿verdad? Y ahí uno verá si eso es satisfactorio, ¿no? Esa imagen tomó, yo les puedo decir, una semana. No fue una cuestión de 2 minutos, fue una semana. Mira, pues es que esto es lo interesante con un hombre con un nivel cultural como el de Antonio. Te fuiste de una vez a los lenguajes, porque otra vez, ¿verdad?, lo estético también es una forma del lenguaje. Los lenguajes que habrán surgido, ¿qué? Hace 125,000 años por ahí, ¿verdad? Sí, quién sabe cuánto. Entonces, bueno, pero los lenguajes simbólicos, esto es otra cosa, ¿verdad? Este es otro rollo. Esto es en lo que los artistas se mueven, ¿verdad? Entonces,
Y hablamos de los lenguajes que subyacen, mira pues, no de los idiomas, de los lenguajes que subyacen a la exposición. Por favor, ahí sí, está tu público esperando. Bueno, en realidad aquí hay varias lenguas que están interactuando todas, ¿verdad? La primera pieza está basada en el dintel del templo 4 de Tikal. Una vez más tiene que ver con Jacobo. Uno de los sueños de Jacobo era ver ese dintel personalmente. Hicimos un viaje con él. Lamentablemente en esa ocasión el dintel estaba en restauración y él no pudo verlo. Ya después murió. Y yo quedé con la idea de visitar el dintel, tomarle fotos. El sentimiento de resarcirlo, ¿verdad? De alguna forma, sí. Y durante la pandemia fuimos y todavía dije, no es suficiente, necesito más, ¿verdad? Y el año pasado también, como parte de una visita académica a la Universidad de Neuchâtel, por invitación del profesor Luis de Saussure, fui también al Museo de las Culturas en Basilea y tomé más fotos, ¿verdad? Del dintel. Incluso entré en contacto con uno de los curadores. Y entonces pongo en relación, ¿verdad? Una imagen producida, ¿verdad? Con inteligencia artificial, con un fondo, ¿verdad? Que es de este dintel en tono rojo, ¿verdad? Esa es una, digamos, la lengua, ¿verdad? Es Guatemala, obviamente, ¿verdad? Otras lenguas que entran en relación, dije, bueno, también ocurre que hay un diálogo. Los mayas tenían una escritura ideográfica. Eso ya nos hace pensar, por ejemplo, en otras culturas, una de ellas, la cultura egipcia. Y entonces, uno de los temas que siempre había querido estudiar, pero uno no puede estudiar todo lo que quiere en la vida, no da tiempo. Sin embargo, sí empecé a hacerlo, es egiptología. Y entonces, en aquella época, una prima mía que vive en Suiza, ¿verdad? Claudia Patricia López Leoni, ella me regaló el texto de Champollion, la primera gramática. Por eso lo tengo, ¿verdad? Y entonces ahí está, digamos, la riqueza de ese primer descubrimiento donde se entiende, ¿verdad?, qué decían esos textos, ¿verdad? Y dije yo, bueno, pero es que hay una relación que yo siempre he querido, ¿verdad?, establecer entre el antiguo Egipto y la cultura maya. Y efectivamente, ¿verdad? Entonces a través de los frutos como los tomates o a través de los quitapenas, que también tienen, digamos, tanta simbología, ¿verdad?, en nuestra cultura, comencé a establecer un diálogo, ¿verdad?, entre esos elementos, como ya dije anteriormente, separados geográficamente, pero también temporalmente, ¿verdad? Entonces ahí ese es otro de los temas. Luego el exilio nuestro es un exilio que se da en primer lugar en Suiza, ¿no? En el caso de Jacobo en Francia. Entonces el francés es una lengua muy importante para nosotros, ¿verdad? Sí. Yo hice el doctorado en francés, el posgrado también, y tengo, digamos, muchos vínculos con Suiza. Y entonces el texto de Champollion está en francés, ¿verdad? Ahí surge también. Y es otra manera también de establecer, ¿verdad?, la otredad en el título de esta exposición, ¿verdad? Porque tiene el segundo título en francés, ¿verdad? Es decir, una lengua que de alguna manera me recibió, ¿verdad? Es decir, me acogen, ¿verdad? Y entonces, claro, exilios, memorias y retornos, que sería exil, mémoire et retour. Y luego también hay otras lenguas que entran, ¿verdad?, en relación. Una de ellas muy importante, el esperanto, ¿verdad? Esa lengua en la cual, de la cual nadie puede ser exiliado, ¿verdad? Sí. Una lengua que adopto, ¿verdad? He realizado mucha labor, ¿verdad?, en relación con el esperanto, no solamente, digamos, a nivel personal, sino también a nivel profesional y académico, ¿verdad? Tengo, digamos, muchos contactos científicos, ¿verdad?, que se hacen precisamente por medio del esperanto, que es una lengua, ¿verdad?, utópica. Entonces, tenemos el pasado, tenemos que el pasado son el egipcio antiguo, tenemos también el maya, que es un pasado y un presente también, tenemos el francés y el español. Sí,
Claro, y tenemos también un futuro que es esa utopía, ¿verdad?, que yo represento por medio del Esperanto. Entonces estarían, digamos, los 3 niveles temporales, ¿verdad? Mira, pues, quisiera que me hicieras el favor de hablar de del último de los temas, pues aparece así, consignado aquí, pero no por último menos importante, los retornos. Sí. Bueno, ya habíamos conversado, ¿verdad?, más temprano, aquí hago un retorno, ¿verdad? ¿Por qué plural, verdad? Hay una obra que se llama El Plural Común, por cierto, ¿verdad?, que está ahí en la sala. Es que yo creo que uno vive retornando, ¿verdad? No lo hace una vez, sino que lo hace constantemente. Sobre todo si uno, digamos, ya no vive en el mismo espacio, ¿verdad? Uno retorna de alguna manera, e incluso cuando uno vuelve al espacio que le es común, cotidiano, es otro retorno, ¿verdad? Yo ahora regreso a Costa Rica, tendré un retorno también, ¿verdad? Después de esta experiencia, y ese es un momento que también hay que vivir, hay que asimilar y que hay que, de alguna forma, también sobrevivir, ¿no? Sobrevivir, vivir, ¿verdad?, de tantas maneras, ¿verdad? Yo querría, ¿verdad?, que todas las personas exiliadas pudieran retornar a ese mundo que después termina siendo la hora, un mundo ideal, ¿no? Pero no es el mismo del que se fueron. Un día de estos, por cierto, leyendo la prensa francesa, salió un artículo sobre Guatemala y uno de los temas que tomó me llamó mucho la atención. Hay guatemaltecos en Estados Unidos que piden comida de Guatemala y hay servicios de entrega de comida de Guatemala que la llevan a cualquier parte de Estados Unidos. No sé, como en menos de 24 horas. Y dije yo, bueno, es que de veras que la añoranza es muy dura, ¿verdad? Esa es la parte más dolorosa de los exilios. Sí, y hay otro tema que aquí convendría también explorar, ¿verdad?, que es la comida también, ¿verdad? Pero no se puede hacer todo de una vez. Lamentablemente. Bueno, pues, este es un programa que planeamos cabalmente para bienvenirte a tu patria, para bienvenirte a la patria añorada. Yo estoy muy contento de bienvenir al intelectual, al académico, al artista que sos vos. De verdad es una gran cosa que haya sido yo en suerte a quien le tocara hacer esto. El tiempo lamentablemente se nos está terminando. Entonces, yo te pediría que te despidieras de tu público, que digas lo que tengas que decir. Tómate tu tiempo, por favor. Muchas gracias. No, para mí realmente es un gran honor retornar, ¿verdad? En esta ocasión es un gran honor también entrar en contacto, ¿verdad?, con el público, con los amigos, con la familia, de crear nuevas memorias, de reforzar otras memorias. Y también yo creo que, y esto sí me gustaría también compartirlo muy particularmente, ¿verdad? Yo creo que Guatemala es un país muy dado al arte, es un país en el que el arte ocupa un puesto muy especial, y eso significa que también es un país muy pleno de utopías. Y yo creo que nunca hay que perder la esperanza, porque si uno pierde la esperanza, pierde el sentido de la vida. Y que si nosotros realmente, digamos, aspiramos a mucho más, significa que nosotros somos utópicos de alguna u otra forma y que nosotros debemos también luchar por esas utopías. Bueno, pues hemos tenido en el programa a Jorge Antonio Leoni de León, desde el Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino, la primera sede de nuestra universidad, para celebrar a nuestra universidad en su 350 aniversario de educación gratuita para los guatemaltecos. Agradecemos al personal de TVUSAC. Muchas gracias, muchachos, por ese servicio maravilloso, gracias a su director. Y los dejamos en esta oportunidad con la esperanza de volvernos a encontrar en una nueva edición de su Sala de Artistas.
Un abrazo a todos, muy agradecido por estar ahí.